Esto es Más allá de la persona, un podcast para reflexionar, descubrirte y transformarte. Yo soy Moraima. Yo soy Uriel. Y yo soy Sara. Para el episodio de hoy, quiero que platiquemos de uno de mis temas favoritos. Es un concepto que descubrió Freud. Y si alguna vez te ha pasado a ti que dices, esto nunca más lo voy a volver a repetir o ahora sí ya voy a cambiar y de repente te vuelves a encontrar en la misma situación, pues entonces tú y Freud y yo y todos lo hemos vivido. Compulsión a la repetición. Y suena un poco como rimbombante estas palabras, pero lo que realmente es que partes de uno mismo que no tenemos conscientes, que quizás ni siquiera han sido simbolizadas. Es decir, no las podemos poner en palabras, no las entendemos. No las hemos visto. No las hemos visto. Y entonces se actúan, porque esto pasa mucho con nuestro inconsciente. Todo aquello que no podemos ver, que no podemos hablar de esto, que no lo podemos poner en símbolos o en palabras, lo terminamos actuando. Y por eso a veces repetimos nuestros patrones, porque no sabemos de dónde vienen. Creo que es una de las cosas por las que más llega gente al consultorio, ¿no? Sí, también me parece un temazazazo. Incluso más allá del consultorio, me parece una de las grandes aportaciones de la psicología, porque es en lo que la mayoría estamos atrapados, en patrones en los que ya hemos caído una y otra vez y por algún motivo, desde el inconsciente, repetimos, nos atraen, nos llevan a vivir una y otra vez estos errores o estas experiencias difíciles. Uno pensaría que lo que queremos repetir son las cosas bonitas y alegres de la vida, ¿no? Sin embargo, lo que tendemos a repetir de forma inconsciente son pues, ciertos dolores, ciertos pesares, ciertas formas de vincularnos o de relacionarnos, ¿no? Ciertas formas de identificarnos a nosotros mismos y colocarnos en ciertos como mismos momentos. Entonces, son ambas, porque está el principio del placer, que de acuerdo con Freud es lo que en el inconsciente está constantemente pidiéndonos que se satisfaga, ¿no? Pero cuando hay un trauma, ese trauma entonces va a generar la compulsión a la repetición que sustituye al principio del placer. Es de los pocos elementos en el inconsciente que puede ir en contra del principio del placer, que creo que es a lo que te refieres, que eso contradictorio, paradójico de hacer algo que nos genera sufrimiento, incomodidad. Exacto, a eso me refiero y creo que ya que lo mencionas vale la pena destacar que Freud lo descubre y se da cuenta ya grande, es decir, ya su teoría bastante avanzada. Y se da cuenta que tenemos tanto pulsión de vida como pulsión de muerte, ¿no? Y esta pulsión de muerte, pues suena feo, como que de repente dirías, no sirve para nada. Y nos damos cuenta que no, que sí sirve, ¿no? Que todo aquello que nos ayude a agarrarnos de coraje para actuar ciertas cosas, está cargado de cierta pulsión de muerte. Y en más allá del principio de placer, nos explica eso, que no todo es el principio de placer ni pulsión de vida, sino que siempre estamos en ambas, ¿no? En esta danza entre ambas fuerzas inconscientes. Qué fuerte que haya cosas que para Freud sería quiero regresar a ese punto en mi vida porque lo quiero reparar, lo quiero sanar. Y por eso repetimos los patrones para Freud. Ahora, no es tanática la compulsión a la repetición, ¿o sí? Sí. ¿Tú la entiendes como tanática? Sí, es tanática. A pesar de que es un intento de reparar. No sé cómo más lo pudiéramos ver si la teoría entre comillas, es que es un intento de reparar, pero más allá de reparar, realmente solamente está repitiendo. Entonces, creo que tiene un componente tanático. Claro, porque y es un componente fallido. Exactamente. Reparación. Quizá vale la pena tratar de aterrizarlo con un ejemplo como más cotidiano, porque todos lo hemos vivido hasta cierto punto. Como, especialmente de chicos, nos pasa que una situación tiene un desenlace muy frustrante. Quizá perder el partido de la final del torneo de fútbol en la primaria. O cuando queremos conquistar a una niña y no lo logramos, o nuestros amigos nos sacan del grupito de amigos. Este tipo de heridas muy fuertes que vivimos en la infancia, creo que todos podemos identificarnos con cómo no logramos aceptar que sucedió. Nos quedamos
atrapados o atorados en la incomodidad de esa herida que nada más no podemos tragar. Esa herida entonces que no aceptamos del todo se va al inconsciente y entonces se convierte en un motor de quiero volver a vivir eso y esta vez con un desenlace distinto. Quiero volver a llegar a la final del torneo de fútbol y ganar la final. O quiero volver a ligar con esta chava y esta vez sí lograr conquistarla. O cuando mis amigos me intenten sacar de ese grupito, esta vez no lo voy a permitir. Esta vez sí voy a saber defenderme. Entonces, esa fantasía subconsciente o inconsciente de lograr romper el patrón que nos ayuda a no aceptarlo, es eso que se queda atorado en el inconsciente empujándonos a vivir una y otra vez estas narrativas que generalmente ya no son conscientes, ni siquiera me doy cuenta de qué es eso que estoy intentando reparar y generalmente no lo logro reparar y entonces solo se subraya o se hace más fuerte ese patrón. Dijiste algo muy interesante, romper el patrón. Creo que en muchas personas es bastante difícil porque no lo podemos ver el patrón. Esa dinámica, esas peleas, esas discusiones que tú tienes contigo mismo, es una dinámica que se repite y se repite sin que lo veas, sin que te hagas consciente de lo que te está pasando y por qué desde ese punto de vista, ¿no? De como quiero reparar, pero no sé qué quiero reparar. No quiero ganar otra vez, pero no sé por qué quiero ganar otra vez. Y romper el patrón es muy difícil. Pero siempre hay una manera muy padre que es como el sistema de creencias, ¿no? ¿Cómo lo rompes, este sistema de creencias? Y es a través de otra vez experimentar emocionalmente eso o reconstruir esto que te pasó o esta experiencia a través de las emociones. Para poder cambiar un patrón, necesitas volver a vivirlo con emoción para que se quede integrado en tu cuerpo. Claro, es uno de muchos caminos el que tú planteas. Pues es mucho más contemporáneo y más moderno, ¿no? Claro. Originalmente Freud pensaba que la única forma era acordarte de todo eso que viviste, entender cómo se configuró en tu mente y entender cómo te ha llevado a vivir en estos patrones cíclicos. Uh-huh. E incluso a veces no era suficiente. Entonces después fueron apareciendo nuevos approaches, nuevos acercamientos y este approach a través de las emociones y especialmente de la experiencia corporal de las emociones, pues es la vanguardia de la psicoterapia. Claro, incluso no solo te pasa como personal, sino que también traes una historia ya cargada genéticamente y, bueno, y colectivamente, ¿no? Y me estoy acordando ahorita de un anuncio que me salió, que me encantó, y son estas 4 mujeres, son 4 generaciones, la bisabuela, la abuela, la mamá y la hija, ¿no? Y como la bisabuela le dice a la hija, tu papá nos abandonó y nos dejó solas. Y solas no podemos. Y ese mensaje se lo manda a la abuela, ¿no? Que es su hija. La abuela le dice a su hija, le dice, ¿qué crees? No podemos solas. Y entonces, ¿qué le dice la mamá a la chiquita para romper el patrón? Le dice, tú sí puedes sola, nada más no necesitas hacerlo sola. Ay, y qué la bonito. chiquita le dice, gracias, mamá. O sea, entonces es como estos mensajes, como estas historias, como a través, del inconsciente de la vida, de lo que ya traes cargando, pues también tienes estos mensajes, ¿no? Y cómo actúas a través de ellos. Sí, está y es muy lindo como tu romper ejemplo. patrones, exacto. Porque creo que es verdad. Hay compulsión a la repetición del inconsciente propio o individual, ¿no? Que sería como el inconsciente muy freudiano. Pero por supuesto que también del inconsciente colectivo, ¿no? Ya sea sistémico o transgeneracional o por la nación, la raza, el género y demás situaciones, ¿no? Entonces, creo que al final, independiente de la corriente terapéutica que nos podamos acercar o inclinar, sí, no creo que haya terapeutas que puedan negar que existe la compulsión a la repetición y que el inconsciente actúa, ¿no? Estas repeticiones porque, por ejemplo, aterrizándolo otra vez como decías, ¿no? Vamos a decir una persona que viene de un sistema familiar y que era el chiquito, ¿no? Pero era el chiquito y buleado por sus 2 hermanas mayores. Y entonces siempre se sentía como que, ay, mis hermanas me disfrazan, me molestan y como que me juegan como si yo fuera su mascota, ¿no? O su juguete. Uh-huh. Y entonces
¿qué pasa a lo mejor en un ambiente laboral cuando esta persona crece? Y a lo mejor es el típico que medio también lo bullean en la chamba, pero el jefe no lo toma en serio. Y yo me preguntaría o le preguntaría a él, ¿y tú te tomas en serio? Jung hablaba de que constelamos patrones, constelamos relaciones, constelamos formas de vincularnos. Es decir, inducimos que sucedan en nuestra vida, en otras palabras. Exacto, cuando él habla Claro, de es lo que constelar, buscas se refiere a inconscientemente. que tú siendo tu propio sol en tu propia vida, pues hay ciertos planetas que van a gravitar alrededor de ti, ¿no? Entonces hay ciertas formas de comportamiento o de personas, de trato hacia ti, que van a gravitar hacia esa misma persona. Si tú te mueves de ese lugar, logras cambiar la gravitación, es decir, empiezas a atraer otro tipo de cosas. Pero la única forma para poder hacer eso es hacerte consciente, no repetir y no dejar que el complejo, el arquetipo, el estereotipo se apodere de ti. Sí, pero ojo, porque el sistema nervioso siempre, siempre, siempre se va, o sea, su safe place, digamos, es lo conocido. No lo más seguro, sino lo conocido. Entonces, para también romper este tipo de patrones y parar como que esta compulsión a la repetición, como de esta vez sí lo voy a lograr, es como salirte de esa zona de confort y aguantar esa incomodidad de pronto. Completamente. Sí, completamente. Y me parece muy interesante lo que dices, Mora, de cómo que logramos hacer que se repitan estas situaciones en nuestra vida. Si yo no confío en mí, cuando otra persona no confía en mí, paradójicamente me voy a sentir en casa, me voy a sentir en el lugar adecuado. Exacto. Especialmente cuando todo este patrón está todavía inconsciente. Y entonces eso me va a llevar a esa situación de falta de confianza donde mi psique está intentando reparar o dominar la situación o reescribir la historia desde el inconsciente y generalmente fallo. Y entonces me quedo atrapado en estos patrones. Ahora, dando un paso atrás, también me parece muy valioso lo que añadiste, Sara, de que puede ser transgeneracional. Y algo que también dice Mariano Barragán es que muchas veces no es un solo elemento. Es decir, en el ejemplo que tú pusiste, pues es un elemento, ¿no? Transgeneracional. O en los ejemplos que yo había puesto del torneo de fútbol o de la chava, pues también es como una historia que luego se repite. Pero a veces lo que constituye los patrones en el inconsciente son una serie de eventos. Un poquito de transgeneracional, un poquito de lo que yo viví en mi familia, un poquito de algún trauma en la adolescencia. Y luego está todo esto en el inconsciente generando que yo repita y repita patrones. O sea, si hablamos de un sistema de creencias o de repetición de patrones, es literal eso, ¿no? Y de hábitos inclusive, ¿no? Es cómo logras un hábito, cómo logras, es a través de la repetición. ¿Cómo te sales inclusive de estos patrones que tú tienes a través de la repetición? Nada más que tienes que enfocarte desde otro lugar. Entonces está muy interesante, ¿no? Como que dices, hacia dónde me voy, ¿no? ¿Qué sí decido repetir y qué no? Y porque estas dinámicas, pues que no son constructivas, que de pronto son autodestructivas y tienen muchísima pulsión de muerte, pues las sigo repitiendo y es, en vez de preguntarte, ay, o decirte, ay, esto me pasa solo a mí, es decirte, ¿por qué te pasa a ti? Y me parece que ahí le estamos dando a las partes más importantes, porque el que yo me cuestione por qué repito tales patrones es lo único que me puede ayudar a empezar a vislumbrar cómo puedo cambiar tanto esas narrativas, esos sistemas de creencias y esas formas de, sin darte cuenta, ya estás metido una vez más en el mismo lugar. Si realmente lo que quiero es repararlo y cambiarlo, entonces tengo que estar muy consciente todo el tiempo, así como plena conciencia 24/7, porque además, justamente mi cuerpo, mi sistema nervioso, va a creer que el patrón conocido es el lugar sano. Entonces, ahí es donde más alerta tenemos que estar y decir, ok, quizás me está dando mucha ansiedad o mucho miedo o me impone o lo que sea, irme por este otro camino, pero tengo que estar consciente y no permitirme, de repente ya brinqué a lo cómodo, ya brinqué a lo que sí conozco, ya brinqué a lo que normalmente hago en el pasado. Entonces, creo que es un trabajo multifactorial, ¿no? Así como son muchos factores para que se desarrolle esta repetición de patrones, creo que también necesitamos muchas herramientas
para poder empezar a cambiarlo, para que lo tengamos muy claro, para que pues podamos tomar una decisión diferente el día de mañana. El punto de partida sin duda es poderlo ver. Y eso Sí. en cualquier línea terapéutica se logra porque al estar revisando tu vida y pues, tus errores, tus experiencias, empiezas a darte cuenta de estos patrones. Y luego se plantea esa pregunta más compleja y más profunda de cómo cambiarlo. Y ahí creo que vale la pena hacer una diferenciación importante. Porque desde la compulsión a la repetición freudiana, especialmente como yo la entiendo, como esta falta de aceptación de una experiencia, que entonces se convierte en este impulso de una y otra vez, ahora sí voy a ganar el torneo de fútbol, ahora sí me voy a ligar a la chava, es como si tuviera un problema de fondo, porque hubo una falta de aceptación. La verdadera lección, el verdadero aprendizaje de perder la final de fútbol no debiera ser voy a volver a llegar a la final y esta vez sí ganar para no aceptar que perdí. El verdadero aprendizaje es a veces en la vida se pierde. O no a todas las chavas las vas a poder conquistar, o no a todas las personas les vas a caer bien. Entonces, al estarte peleando con una característica de la vida, naturalmente vas a volver a provocar frustración, vas a volver a provocar ese patrón repetido porque estás partiendo de una falta de aceptación. Entonces, ahí es donde siento que la mirada de Freud es muy atinada, pero también la mirada psicoanalítica se queda un poco corta en encontrar una solución. Cuando ya miramos la visión más contemporánea, pues no se trata tanto de decir sí voy a lograr llegar a la final y ganar, sino se trata más bien de tolerar esa incomodidad de perder y entonces poder incorporar la lección. No siempre se gana. Poder metabolizar eso que se quedó atorado en el Y suena inconsciente. muy bien metabolizar eso que se quedó atorado, porque creo que nos da como un símbolo de entender que no es nada más, ya lo vi ya, ¿no? O pues ahora decido cambiarlo y ya está. No, requiere todo un esfuerzo tanto psíquico como corporal, como de experiencia, como de práctica una y otra vez, ¿no? Creo que es una palabra que suma mucho para entender que uno no nada más de un día para otro cambia y elige no repetir patrones. Eso sí no se puede, eso no existe, ¿no? Exacto. O sea, a mí me parece muy, muy, muy hermoso, muy de verdad bonito que la intención, o sea, ya sé que repetir las cosas y así o sea, como tú dices, ¿no? Como que quiero lograr esta meta y no lo logré en este momento, entonces lo tengo que volver a repetir para lograrlo, como que para aceptar eso. No lo veo bonito, o sea, la parte bonita que veo es como esta inocencia o esta humildad de la gente de siempre querer reparar, ¿no? Como que de buscar esa parte en uno en donde decir, siempre puedo ser mejor. Y a mí eso me llama mucho la atención. Siempre y cuando lo veamos desde un punto de vista en donde, como dice Uriel, ¿no? O sea, si no ganaste, tienes que aprender a ganar y a perder y a tolerar esa frustración. Pero el intento o la intención de la persona de querer reparar a mí se me hace muy hermoso. Sí, La verdad. qué curioso lo que estás señalando. Creo que es interesante ver cómo en las estructuras que se forman en la mente muchas veces están conglomerados o fusionados elementos valiosos Uh-huh. con elementos destructivos o negativos. Porque es cierto, en el hecho de que mi mente esté intentando revivir experiencias negativas para reescribir el guión, para dominarlas, pues está ahí inmiscuido como parte de los elementos el saber que puedo o el querer lograrlo, la esperanza. Y en un proceso analítico, pues puedes separar todo esto y decir, a ver, sí puedo llegar más lejos en la vida, sé que puedo, pero eso no implica que tenga que a fuerzas exponerme a las peores circunstancias, a las que siempre me dan en mi punto débil, y ahí ganar o ahí transformarme. Puedo llevarme esa esperanza, ese potencial de transformación y ejercerlo en otro ámbito. 100%, pero la única manera de llegar a eso es como ustedes dicen, ¿no? Es como apartarte, hacer conciencia para poder ver las otras posibilidades que tú tienes para llegar a ese punto. Porque si no lo haces, no existe. Pero esta parte de tratar de reparar, de volver o sea, de volver a llegar a ese punto para poder tú sentirte bien contigo mismo o decir, bueno, esta vez sí lo puedo hacer diferente. Es como que esta parte inconsciente también de superación, ¿no?
no es la forma adecuada de decir, bueno, no lo hice y entonces me frustré y entonces lo voy a volver a repetir. No de esa forma, sino más consciente, abriendo posibilidades, decir, ok, no me está sucediendo a mí, me está sucediendo por algo. No soy víctima de esta situación que está pasando en la vida, sino mi inconsciente lo está eligiendo hasta cierto punto y qué voy a hacer al respecto. Que implica una reinterpretación o una reformulación. Exacto. Más un trabajo simbólico, más analítico. Claro. Sin embargo, pues ya un poco más avanzado que solamente entender el patrón y entender de dónde viene, sino ya hay un poco una propuesta de cambiar la forma en la que lo interpreto. Ahora, me gustaría profundizar en esta perspectiva más moderna, en donde más allá del proceso simbólico, donde me quedé atorado en un patrón que entonces trato de repetir para reparar o para cambiar, hay una parte todavía más profunda en donde simplemente la experiencia es una experiencia donde hubo dolor y entonces lo que sucede con la mente es que lo que conoce es el dolor o conoce el sufrimiento, conoce ese lugar incómodo, indeseable o negativo. Y acá me parece que viene al caso una frase que aprendimos en la maestría, que es entre el vacío y el dolor, prefiero el dolor. ¿Por qué? Porque pues el vacío quizá más miedo, no sé de dónde agarrarme. Y si lo conocido es el dolor, aunque me cueste, pues ya sé más o menos cómo funciona y como en mi biografía, en mi historia de vida está ese dolor, entonces me reconozco a mí mismo ahí. Y ahí hay una forma de entender la compulsión a la repetición más allá de lo simbólico, en un plano más profundo, emocional y corporal, que me parece muy relevante. Eso nos explicaría mucho más aterrizadamente, porque como que cuando ves a alguien repetir los patrones no lo entiendes desde afuera y dices, es que está tonta o tonto o qué, ¿no? Como que hasta a veces podemos llegar a juzgar a la gente en el día a día. Y creo que desde ese lugar sí podemos entender a las personas que elijan quedarse en un matrimonio donde son abusadas físicamente, ¿no? Que te pegan, por ejemplo. Y uno desde afuera dice, ¿cómo? ¿Por qué? Y te divorcias de este y luego te casas con otro que también te pega. ¿Qué onda? Y es que entre la nada y el dolor prefiero el dolor, porque justo tengo de qué sostenerme y eso es lo que conozco. Y la angustia que siente la persona, que la angustia que siente un ser humano de sentir la nada es devastadora, es mucho más grande que el dolor físico que puede haber en una relación violenta. Claro. O el dolor emocional en una relación también violenta, ¿no? Es como caótico, ¿no? No saber en dónde estoy parada, o sea, me agarro de lo que conozco. Exacto. Sí, y ahí me quedo. Y me parece muy bueno el ejemplo que pone Mora, porque precisamente en una persona, en una relación de este tipo, pareciera insuficiente la teoría de estás ahí porque quieres cambiar el guión, ¿no? Esta vez no me va a lograr pegar. Híjole, como que es una explicación, algo aporta, pero es una explicación reduccionista o insuficiente para entender algo así de complejo. Y esta noción del dolor versus el vacío ayuda a entenderlo de una forma pues, más aterrizada en cierto sentido, más emocional, más corporal. Es como el dicho de prefiero malo por ¿cómo es? Malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Claro, Malo conocido que bueno por conocer. O un dicho popular. Exacto. Es ese mismo. Es eso. Y hay un dicho popular que va en la misma línea, que es pégame pero no me dejes, ¿no? Claro. O sea, mátame pero no me dejes. Y ahí está, es un poco, el ser humano no sabemos qué hacer cuando existe una nada. Y una nada es una paradoja porque da mucha angustia. Sin embargo, la nada es el espacio en donde todo cabe y donde todo puede haber posibilidad. Entonces, si yo pudiera ofrecerle a alguien unas palabras de aliento, un consejo, un algo es, no, vale a veces más la pena la nada que lo que ya conocemos, aunque dé mucho más miedo. Y generalmente llega este proceso en donde digas, ¿a dónde me voy? O sea, hacia el dolor o hacia el vacío. Es un momento de crisis. No, es claro. en un momento cuando de verdad dices, ya no puedo. No es cuando te pones a pensar y dices, bueno, sí, prefiero el vacío, prefiero el caos, prefiero no hacer nada. Salto al vacío con tal de dejar de repetir este patrón. Claro, y es en donde se rompe el patrón y es en donde empieza el cambio. No me acuerdo si ya lo platiqué alguna vez aquí, pero los japoneses tienen una frase, yo creo que sí, pero nunca está de más repetir estas cosas, me parece que llenan mucho el corazón. La palabra ma, M-A, en japonés significa un espacio de nada. Y eso lo que ellos
juegan como con estas palabras y juegan con el concepto de que entonces en el espacio en donde no hay nada está lleno y cargado de posibilidades y solamente puede crecer algo en donde no hay nada. Y entonces como que son estos pequeños conceptitos por ahí de la vida cotidiana que alientan mucho al aventarnos al vacío y aunque dé miedo, pero Sí. vale más la pena que quedarnos en lo que nuestro cuerpo y en lo que nuestro sistema nervioso conoce, porque ya sabemos que ahí no es. Sí, y me parece muy atinado cómo lo estás explicando, encanta. porque justo estudiando a algunos postjungianos, he encontrado que esta idea de entre el dolor y el vacío prefiero el dolor, se entiende de una forma todavía más precisa si sustituimos vacío por desconocido, que es un poco a lo que tú ibas hace rato, ¿sabes? Ujú. Sentimos que está vacío porque no lo conocemos. Pero realmente lo que está ahí, la alternativa es lo desconocido. Moshe Feldenkrais, que es el creador del método Feldenkrais, un método de educación y de terapia somática Ah, right. muy de vanguardia y muy valioso, él decía que solamente en lo desconocido se da el proceso de aprendizaje Claro. y que es muy incómodo. Entonces, cuando llegamos a lo desconocido, lo natural es querer regresar a lo conocido y tolerar esa incomodidad de lo desconocido es lo que genera la posibilidad de encontrar lo nuevo, de aprender, de crear nuevos patrones. Entonces pareciera ser que es en esta polaridad en la que nos encontramos muchas veces dentro de los procesos terapéuticos y de transformación. O me quedo sufriendo de esa forma que ya conozco, que es incómodo, o me enfrento a otra posibilidad de incomodidad, que es la incomodidad de lo aparentemente vacío, de lo que en realidad es solo desconocido, y entonces hay una posibilidad de algo nuevo. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, se me vino a la mente que siempre este momento de crisis para hacer la transición de lo conocido a esto desconocido o a este vacío, Sara mencionaba, es un momento de mucha crisis. Y entonces creo que por eso a veces regresamos a lo de antes. Pero, por ejemplo, qué difícil sería llegar y decirle a tu pareja, llevas 20 años casado y decirle, quiero que empecemos a ir a terapia de pareja y quiero que empecemos a tener conversaciones que no habíamos tenido. Pues sí, pues chance me mandan a la fregada, chance me mandan a volar, chance se acaba el matrimonio en estas sesiones. Uno nunca sabe a lo que se va a tener. Pero ¿cuál sería la alternativa si no? Digo, no tiene que ser en terapia de pareja, ¿no? Pero por decir un ejemplo. Pero ¿cuál sería la alternativa si no? Seguir teniendo la misma relación de antes y que no podamos cambiar la forma de relacionarnos, que es imposible porque vamos cambiando como seres humanos. Entonces, quizás lo que funcionaba antes ya no va a funcionar, pero seguimos repitiendo el patrón. Y entonces se va quedando estática la forma de relacionarnos, ya sea en pareja o con tu familia o con Hasta quien que se sea. aburran y se divorcien de igual manera. Hasta que se aburran y se divorcien, o hasta que exploten y se divorcien, o hasta que te Exacto. dejes de hablar con tu mamá, con tu papá, con tu quién sabe quién, porque O siempre se queden tienen la misma pasándola bronca. mal el resto de la vida, ¿no? También Exacto. es una alternativa que muchas personas escogen. Exacto. Entonces me parece que da mucho miedo llegar a tener conversaciones difíciles, querer ir a terapia familiar. Sí da mucho miedo también esa parte, pero vale toda la pena, ¿no? Pero probablemente dentro de esos momentos vuelve la compulsión a la repetición en donde la persona quiere otra vez reconstruir, recrear, rehacer y bueno, la única forma es aventándote, ¿no? Pues sí, a lo desconocido, o sea, y reinventándote. Y claro que vale toda la pena, estoy de acuerdo. Además, Sí. o sea, también vale la pena ser conscientes de lo difícil que es. Ujú. Muchas veces he visto Muy. que a veces las personas están aparentemente dispuestas a cambiar, pero su agenda de fondo, muchas veces subconsciente, es demostrar que no había alternativa. Le propones Sí. a alguien como otra forma de mirar o otra forma de actuar y están dispuestos a avanzar un poco en esa dirección con tal de demostrarte como no, mira cómo no funciona, mira cómo sí me lleva a lo mismo. Y eso es otra forma de ver ese gran magnetismo que tiene la repetición, el sufrimiento, el dolor, los Sí. patrones que nos tienen Inmediatamente viene el atrapados. mecanismo de defensa, ¿no? Lo racionalizo. Te digo, no porque, mira, mi vida no me deja, no porque, mira, así estoy bien, ¿no? Y también pienso que vale la pena hablar un poco de qué hay del otro lado. Es decir, qué hay del otro lado del patrón, de la repetición, porque muchas veces se asume que del otro lado lo único que hay es quizá un poco menos de sufrimiento.
retomando el ejemplo de la pareja que tú ponías, Mora, pues un matrimonio que tiene distintos elementos negativos o de conflicto, les da flojera terapia de pareja. ¿Y qué imaginan que hay del otro lado? Pues simplemente un poco más de armonía, un poco menos de conflicto. Pero yo creo que esa es una gran falacia. Creo que cuando verdaderamente cruzamos la frontera de lo desconocido, eso que se descubre es prácticamente imposible de imaginar. Cuando descubrimos la posibilidad de cambio, sí, algunos patrones mejoran, encontramos mejores formas de vida, disminuye el sufrimiento, pero la experiencia de la transformación, la experiencia de aumentar la conciencia, tiene un algo más, una propiedad emergente, le aporta algo a la psique humana que es indescriptible, no puede imaginarse, y que eso es lo que realmente vale la pena, y por eso saltar al vacío es tan significativo, porque realmente nunca sabes qué es eso que te espera del otro lado, y quienes lo hemos hecho en menor o mayor medida sabemos que vale toda la pena, pero no hay forma realmente de convencer a nadie ni de explicarle hasta que esa persona se atreva a ponerlo en práctica. Qué bueno que lo traes a la conversación, porque la realidad, sí, esa sensación es tan nutricia, tan satisfactoria, tan llena, que por esa sensación y por esa apertura de conciencia vale la pena aventarnos las veces que sea ese vacío. El otro día hablaba con un cuate, un amigo, y me decía como, fíjate que no vamos a ventanearlo ni mucho menos aquí, pero me decía, es que acabo de cachar que nunca en toda mi vida me había dado cuenta que hago esto. Y hoy puedo decir, ¡puf! Qué difícil va a ser dejarlo de hacer, porque es la forma en la que he pensado, vivido toda mi vida. Y ya llevo, no sé, 38 años en este mismo patrón. Pero la sensación que tengo ahorita de decir, no manches, quiero ir a terapia, quiero cambiar, quiero ver esto, quiero aprender más, como que te enriquece el alma, esa sensación. Y me lo ponía en palabras así muy, muy normales. Le dije, güey, bienvenido. O sea, por esa sensación me enamoré de la psicología, por esa sensación me hice psicóloga, por esa sensación sigo en terapia. Es brutal, es una, bueno, no sé, a mí es de las sensaciones que más me llenan el alma y el corazón. Y entonces creo que es una gran invitación a los que están en casa a decir, a ver, ¿qué onda con mi compulsión a la repetición? ¿Qué onda con mis patrones? ¿Qué hay en el otro lado de los patrones? Claro. Me encantó lo que dijiste. Es una búsqueda constante de saber que hay algo más todo el tiempo, de que aunque ya llegaste acá, otra vez échate este brinco, ¿no? Siempre se puede más y más y más. Y claro, y que a qué vivimos, a qué venimos esta vida. O sea, cada quien que elija su respuesta, ¿no? Pero sin duda, yo por lo menos a abrir cada vez más conciencia dentro de mí. Y es que ya conoces cómo se siente. Me parece muy interesante cómo es tan imposible de transmitirle a alguien eso. O sea, solamente hasta que lo vives, lo conoces. No puedes imaginarlo. Creo que una buena forma de ponerlo en metáfora sería el imaginar una persona que nació ciega. ¿Cómo podría esa persona imaginar los colores o las formas? Pues es básicamente imposible. Algo que con lo que nunca has tenido contacto, no tienes de dónde agarrarte para imaginarlo. Y pasa algo así con la experiencia de explorar lo desconocido y de descubrir nuevas formas de ser. Es algo que no puede imaginarse. Es más, quizá es peor que el ciego de nacimiento, porque el ciego de nacimiento no puede imaginarlo, pero sabe que no puede imaginarlo. En cambio, la mayoría de las personas, cuando se imaginan cambiar, sí se imaginan algo. Asumen que saben. Se imaginan esa sensación de sí, claro, podría estar un poco más en calma, podría ser más funcional mi forma de actuar y podría ser buena también para los demás, y hasta ahí. Pero no se imaginan esa cualidad emergente que se experimenta en la conciencia al contactar potenciales más amplios. De verdad, sí, yo recomiendo mucho pues ir poquito a poco. También, ahorita que lo estamos platicando así, creo que vale la pena mencionar que es poco a poco, que son pequeños pasitos, ¿no? Que son pasos que los que tú puedas ir dando, como tú los puedas ir dando, y es un paso a la vez y un día a la vez. Porque de repente estamos hablando de esta mágica sensación de wow, experimentar más formas de ver y vivir, pero también este salto al vacío de repente suena muy ambicioso.
Claro. Y es que la probabilidad es que si tú un día de la nada dices, bueno, ya nunca más en la vida, jamás voy a volver a hacer A, probablemente al día siguiente hagas A, porque te vas a aventar al trampolín y te va a jalar como una liga de regreso la tensión. Entonces termina siendo más fácil, más lograble, más alcanzable ir dando un pasito cada vez, ¿no? Y es un pasito, un pasito, un pasito. Y en unas de esas de repente se siente mucha ansiedad, pero nunca es brincas de un edificio a otro, Sí, ¿no? sí, sí. Y aparte de que se siente así, también se siente abrumador. También hay días, o sea, llenos de tristeza. También hay días que te descubres otra parte de ti que no sabías. También hay días en donde te imaginaste una cosa y resultó que era la otra. Pero todos esos son esos pequeños pasos que te llevan a ver otros caminos y otras posibilidades. Y creo que eso es lo importante, o sea, al final, pues nadie termina siendo, ya sabes, sí, lo máximo de todo el mundo, pero sí lo máximo para ti. O sea, sí saber que cada día vas paso a paso y abriéndote conciencia y nada más decir, ay, me caché que estoy en esta relación por lo mismo que estuve en la otra. Eso es un logro gigante. O decir, Gigante. ya no me voy a meter a la misma dinámica fea que tengo con mi familia, eso es otro paso gigante. Sí, coincido en que es importante recordar que es paso a paso. Y también algo que me parece interesante es que incluso las personas que hemos tenido la experiencia de ese crecimiento de conciencia, de ese contacto con el potencial más amplio, volvemos a caer en olvidarnos o en actuar como si ya hubiésemos llegado a un límite o ya no valiera la pena avanzar más. Por ejemplo, cuando llevamos mucho tiempo en terapia y de repente ya no queremos ir y vamos y volvemos a salir maravillados. O cuando estamos haciendo una práctica de meditación o alguna práctica de desarrollo de conciencia y de pronto nos está dando mucha flojera, pero nos sentamos, hacemos la práctica y después otra vez estamos sorprendidos de eso que se siente, ¿no? Entonces es una trampa constante, o sea, incluso cuando lo conoces, te sigue seduciendo el confort de quedarte en lo conocido, de dejar de avanzar. Y de quedarte en lo conocido, de quedarte en lo automático, y es que el confort creo que a veces estar conscientes todo el tiempo de todo lo que hacemos, pensamos, sentimos y hacia dónde nos movemos, pues también es muy cansado. Entonces es común, natural, que de repente permitamos que nuestro inconsciente lleve las riendas de la vida, porque es, no sé qué tan sostenible o no, pero bueno, por lo menos hasta donde yo he llegado, es un poco insostenible que el 100% de todas mis decisiones sean tomadas desde plena conciencia. Entonces, a veces cedemos las riendas de nuestra vida al inconsciente. Es normal, es natural, no está mal. Nada más, pues la idea sería que en la medida de lo posible, cada vez podamos tener más conciencia y tener yo, o sea, mi yo consciente, esas riendas. Jung te da toda la razón, porque el objetivo no es dejar de tener un inconsciente o vivir siempre en la conciencia, al menos en la psicoterapia junguiana. El objetivo es vivir siempre en diálogo con el inconsciente, continuar ese diálogo, continuar la exploración, Y escuchar eso, el inconsciente, pero no es eliminarlo, no es vivir todo el tiempo con atención a todo, que incluso podría ser un desequilibrio desde la óptica de Jung. justo, porque aparte lo que plantea Jung sí es sostenible, sí es lograble. No podemos vivir 100% conscientes de todo, ¿no? O sea, no nos da. La capacidad de nuestro cerebro no da. Entonces, no nos vayamos para allá, ¿no? Sino en dialogar con, como decía Sara hace rato, todas estas cosas, ¿para qué me está pasando esto a mí? ¿Desde dónde estoy eligiendo estas cosas yo? ¿Qué quiero que cambie? Pero no necesito que cambien los de afuera, que tengo que cambiar yo adentro para que mi forma de vincularme con los de afuera, ya sea en la chamba, en pareja, en familia, con amigos, donde sea distinta. ¿Qué tengo que cambiar yo? Y por ahí es donde empieza el verdadero trabajo y el verdadero jugo. Aunque no cambias al 100%, sino son por partes, poco a poco. Y muy importante, ¿no? O sea, como consejo se toman 2, 3 decisiones acerca de eso, acerca de qué incomodidades puedes tolerar y quieres tolerar en este momento y cuáles no. Y cuáles dices, inconsciente, literal, toma las riendas porque esto es demasiado para mí. Y todo llega en su momento. Pero
si poco a poco y eres constante en este tipo de toma de decisiones, de decir, híjole, en esto sí quiero aguantar la incomodidad, porque el propósito que tengo para este cambio o para lo que quiero conseguir es tal, realmente le das un nombre a eso, es más fácil que aguantes esa incomodidad y que poco a poco, a través de la repetición, aunque no lo crean, o se oiga Demasiado esperanzado. ya, demasiado esperanzado, bueno, a través de la repetición de esta incomodidad que tú quieres, que tú decidiste que esta es la que quieres trabajar, bueno, pues entonces se convierte en algo que pues aprendas a tolerar. Claro. Sí, y además, para quienes lo hayan escuchado demasiado esperanzado, pues sepan que la neurociencia lo respalda. Ujú. Los patrones disfuncionales son secuencias de patrones neuronales y cuando uno empieza a trabajar en un patrón distinto, cada vez que lo vuelve a repetir, se refuerza esa conexión neuronal nueva. Se vuelve más fácil la sinapsis entre una neurona y otra. Entonces, pues no es nada más algo que viene de la teoría o de la esperanza psicoterapéutica, sino que también está demostrado científicamente, ¿no? Y eso a veces ayuda a echarle más ganas. Hablando justo de ese echarle ganas, algo que me parece importante, con ese ejemplo que ponías de tu amigo, que dice, bueno, quiero cambiar, qué difícil va a ser, pero quiero cambiar. Es que muchas veces me parece que se subestima el esfuerzo consciente que se puede hacer. Muchas veces pensamos que con proponérmelo, pues igual y sale. Con ir a terapia, pues va a ir sucediendo. Y hay una parte que sí, pero hay una parte donde la intención consciente y la voluntad y el esfuerzo pueden llegar muy lejos. Y siento que es poca la conciencia que suele tenerse de esto. Como que nos imaginamos que va a ser más fácil o que no tiene sentido hacer esfuerzos tan grandes. Y hay veces que sí lo tiene, aunque tengas que estar toda una semana sin dejar de pensar en un tema preocupado, nervioso o angustiado por esa situación que se va a presentar, vale la pena vivirlo con todo ese nivel de intensidad, enfrentar la situación y hacer verdaderamente el máximo esfuerzo por actuar de una forma distinta. Yo también creo que es muy válido lo que estás diciendo y además muy ahí también esperanzador. Es decir, no significa que no requiere esfuerzo, pero significa que si eres constante, aunque sean en pequeñas medidas, en el día a día, estos pequeños circuitos neuronales de los que hablabas, sí se van a fortalecer. Yo normalmente lo explico en sesión un poco como que también es un músculo y hay un caminito de neuronas que está muy fortalecido y lo único que necesitamos es fortalecer otros caminitos de neuronas, pero como cualquier músculo, si uno no lo entrena, no se puede. Y eso es la disciplina, ese es el día a día. Ahí está todo ese esfuerzo del que tú hablas. Sí, completamente. La constancia. Completamente. Y a ver, me gustaría poner un ejemplo aterrizado, ¿no? Imaginemos una chava que los fines de semana su grupo de amigas va de shopping. Y ella a lo mejor tiene una situación económica un poco distinta a la de ellas y debería gastar un poco menos, pero constantemente le pasa que ya que está con las amigas, se deja llevar y acaba gastando de más. Y después el lunes se siente mal, luego tiene temas con la tarjeta de crédito y cada fin de semana es lo mismo. Cuando lo decida cambiar, no va a ser fácil. Incluso es posible que llegue al centro comercial jurando que ese día va a gastar menos y a la mera hora ya le dijo a sus amigas que ese día no va a shopear tanto, ya no agarró ni las bolsas ni los vestidos, pero en el último instante una amiga suya le dice, ya, no pasa nada. Y una parte del inconsciente de ella sale a la superficie y le dice, sí, vas, ya, no pasa nada, una más, total, ¿no? Ya lo has hecho tantas veces, una vez más, ¿qué tanto te va a afectar? Entonces, ahí es donde hay que sostener esa decisión contra viento y marea y poder salir de la tienda. Y ojo, muchas veces no se siente bonito. No es que sales y ya te sentiste la triunfadora. Es posible que incluso pasen unos días de sentirte incómoda, mal, porque quién sabe cómo estaba configurada tu psique y qué simbolizaba el ceder a ese impulso de shopaholic. Y el realmente tolerarlo y no hacerlo puede llevar a un proceso hasta de duelo, pero es eventualmente ese camino para poder romper un patrón. Está aún por un lado la compulsión a la repetición, pero también estamos hablando ya de una cosa como un poco de adicción. Por lo que dices de shopaholic, porque al principio se siente incómodo, porque distintas cosas. Pero no importa, al final creo que las adicciones son en
como que la forma más grande de una compulsión a la repetición. Y está muy bien lo que dices, porque uno diría, ay, pues ya no compraste, qué padre, siéntete bien. Y no, es difícil porque no cediste ante tus instintos de compras, ¿no? No cediste ante lo que te va a dar placer inmediato. Y ahí hay un gran tip. Lo que te da placer inmediato probablemente está asociado con compulsiones a la repetición o patrones tuyos. Porque es rápido, es instantáneo, es satisfactorio. Y normalmente para cambiar un patrón, al principio va a dar mucha frustración, va a ser lo opuesto a satisfacción y dopamina, ¿no? Y entonces más bien empezaríamos a hablar de serotonina a largo plazo, pero estamos hablando de quitar la dopamina a corto plazo. Entonces se siente incómodo, entonces dices, ay no, pues no quiero dejar de romper mis patrones, pues se siente feo, no tengo dopamina. Y además estás en lo desconocido. O sea, esta chava llega a su casa y a lo mejor no le va a dar tanta importancia a que la tarjeta de crédito no está tan saturada, pero sí va a sentir ese vacío de sus bolsitas de shopping nuevas. Sí va a llegar a su casa y no va a tener su shopping nuevo. Es Exacto. verdad, es verdad. Y van a aparecer en la superficie las emociones que ella tendía a esconder atrás de esas bolsas de shopping. Entonces, podría ser un tema de autoestima. Ese es el vacío que todo mundo le tiene miedo. ¿Qué hay detrás de que si me aviento a ese vacío, qué hay detrás? Claro. Me voy a tener que conocer. Exacto. Voy a tener que investigar de dónde viene, porque quiero comprar tanto. En ese vacío van a poderse manifestar las emociones incómodas que no he querido ver por años. Y entonces ahí está la oportunidad de construir un patrón nuevo, pero no está tan fácil, no está dado. Y no todos lo quieren hacer. Y hay mucha gente que así, ¿no? Como dijimos en los primeros episodios, ¿no? La pastilla roja, la pastilla azul de The Matrix. O sea, hay muchos que se quieren quedar dormidos, literal. Y dicen, así vivo bien. Sí, a mí me ha tocado preguntárselo directamente a ciertas personas. Como, oye, si la realidad en la que vives no fuese como tú crees, ¿te gustaría descubrir que no es como tú crees? Y me ha tocado que me digan, o sea, no. Prefiero vivir toda mi vida, aunque esté equivocado o equivocada, prefiero vivir toda mi vida pensando Claro, es que volviendo a los dichos populares, no por nada dicen ignorance is bliss. No me parece justificable, yo creo que no lo elijo, ¿no? Una vez hablaba con otra amiga y me decía, ay, güey, ya, o sea, es que cuando se acaba como dejarte de conocer, no sé qué, ya estoy cansada de como tanto trabajarme. Y yo, ay, no, es que ¿cuál es la alternativa? Quedarme ahí estancada, yo me muero. Pero pues yo porque ya sé, ¿no? Porque me gusta, porque lo disfruto. Pero si nunca has llegado a eso, sí entiendo que la gente diga, zafísimo, quiero la pastilla de me quedo y todo está igual y pues no me entero de nada. Yo los entiendo. Que eventualmente sí te enteras. Sí, la vida porque te vuelves a explota en la repetir cara. los patrones que estás acostumbrados, porque empiezas a caer en esas mini crisis, porque empiezas a decir, ay, oye, ¿y por qué no? O sea, no existe eso de, ok, me quedo en la ignorancia y no me pasa nada. No, sí pasa, nada más no están dispuestos a trabajarse porque dicen, me quedo con esto malo que ya conozco. Exacto, lo pagas con sufrimiento. Lo pagan con sufrimiento, porque no quieren conocer otra cosa nueva. Y diríamos que la gente consciente no sufre. No creo, yo creo que la gente consciente también tenemos dolores y sufrimos. Muchísimo. Sí, o sea, creo que ahí está mucho lo que decíamos hace rato de que eso que se descubre en el proceso de conciencia es demasiado difícil de nombrar. Y para alguien que no lo conoce es imposible de imaginar. En algunas escuelas espirituales y en diversos caminos de desarrollo de conciencia, pues se habla de este tipo de imágenes como la iluminación, moksha, la liberación, incluso el cielo, que tal vez no son exactamente así, pero son, digamos que, la trampa para motivarte a avanzar en esa dirección. Porque exactamente, no es que el sufrimiento vaya a desaparecer, no es que ahora todo lo vas a hacer bien, ¿no? Entonces, si no te vas a dejar de equivocar y no vas a dejar de sufrir y no te vas a convertir en Superman, entonces, ¿qué te motiva? Creo que sí puedes dejar de sufrir. Creo que no puedes dejar el dolor, pero sí puedes dejar de sufrir. Sí puedes tomar como esas riendas que a veces nos da flojera y decimos inconsciente, tómalas, pero sí puedes tomar esas riendas y decir, ¿qué crees? Esto no es para mí o esto sí es para mí y crecí en esto. Y cada día soy mejor. Y lo que venía de mis bisabuelos, hoy sé que yo no lo repito y lo rompo y decido yo hacerlo.
pero realmente dejas de sufrir de fondo y cambias todos los patrones, dejas de repetir Pues todos el los dolor patrones. nunca se te va, o sea, no se va a quitar. Y Pero el las heridas que tú sufrimiento. tienes también te las van a seguir abriendo todo el tiempo. Y la teoría budista dice que sí, que el sufrimiento se llega a trascender, ¿no? Pero yo insisto en que creo que muchas veces son como promesas falsas para motivarte a dar ese salto al vacío. Ay, pero a ellos porque qué les lo que importa. se Sí. porque lo que se descubre del Me otro lado importa. vale la pena, pero no hay cómo explicarlo a los que no lo conocen. Entonces, No, yo no se creo que son usan motivaciones tipo de falsas. imágenes. Yo sabes Sí. que sí lo pienso. O sea, Sí, lo sí pienso lo de las pienso. religiones, pero no lo pienso de ciertas filosofías espirituales. No me voy a meter en temas de religiones porque me da mucha flojera, pero el budismo que gana explicando el nirvana. Gana el hecho de hacerte ese bien, de motivarte a cruzar ese umbral del vacío y que llegues a ese descubrimiento de la conciencia que no puede explicarse verdaderamente. Entonces se usan estas metáforas. Esa parte la entiendo perfecto, pero no sé si es, o sea, más bien es su forma de tratar de explicarlas. Es lo que digo que no sé. O sea, sí, en cierto sentido puede ser la forma de intentar explicarlo, o quizás sabiendo que no se puede explicar, pero sabiendo que las personas necesitan motivarse de alguna o de otra forma, se ponen estos señuelos o metáforas falaces con la intención de darte una dirección, de motivarte, y una vez que cruzas ese umbral de lo desconocido y descubres eso que no puede nombrarse, pues Es como que te da el empujoncito para que puedas atreverte a entrar a lo desconocido, a saber que existen más cosas, más posibilidades. exacto. Que no o sea, solo eres lo que tú conoces, sino que existen múltiples versiones de lo que tú pudieras llegar a ser. y ya que lo conoces, pues no te importa si existía o no existía esa promesa original porque ya conoces ese tesoro. Entonces ya valió la pena, ¿no? Claro. Pero es verdaderamente complejo ese proceso de motivarse para ir por algo que no sabes que existe. Es como, ¿cómo te motivas? Es realmente complejo. Me gusta que logramos volver a llegar a las alturas o a lo profundo, ¿no? Logramos desmenuzar un tema otra vez hasta ese punto en donde se vuelve incomprensible y permite elevar la mente hasta donde se puede. Y más allá, pues hay que ir a terapia, hay que hacer prácticas, hay que echarle ganas, hay que seguir explorando. Pues esperamos que el capítulo les haya resultado interesante como a nosotros y que sigan reflexionando en los que vienen. Así que nos vemos en la siguiente. Nos pueden seguir en redes sociales en @masallá_de la persona. Estamos así en Instagram y en TikTok. Nos pueden escuchar en Spotify y vernos en YouTube.